espacio. Muy buenas tardes para todos, qué alegría pues tenerlos acá reunidos. Este nuevo encuentro literario explorará la novela gótica inglesa como una ventana al lado oscuro de la psique humana. Entonces va a ser muy entretenido porque vamos a tener 4 sesiones en donde vamos a empezar pues hoy con Mary Shelley, que vamos a hablar de Frankenstein. Luego seguiremos el 9 de abril con el Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Esta obra es de Robert Stevenson. Posteriormente, el 30 de abril vamos a estar con Drácula de Bram Stoker y finalizaremos el 14 de mayo con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Creo que pues la mayoría son obras que en algún momento han estado en nuestro imaginario, que tenemos miles de películas, adaptaciones, obras teatrales, ¿cierto? Entonces que siempre nos han llamado la atención y pues esperamos que sea de su agrado totalmente. Nos acompaña todo el equipo del Centro de Información y Consulta, Ruby, Geraldine, Estela, y yo soy Marcela. Le vamos a dar un fuerte aplauso al profe John Obando. Él es sociolingüista de la Universidad Distrital José Francisco de Caldas, se ha desempeñado como profesor bilingüe de ciencias sociales en diferentes instituciones educativas privadas de Bogotá, también en instituciones públicas del estado de Carolina del Norte en Estados Unidos, y actualmente es profesor de la Escuela de Educación, Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Juan L. Corpus. Bienvenido, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo muy feliz porque la mayoría, casi el 99% del público son mis estudiantes y qué mejor público que ellos. Entonces un aplauso para ustedes de nuevo. Bueno, pues primero darle las gracias a Marcela y a todo el equipo del Centro de Consulta e Información. Aunque yo digo que es la biblioteca de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, no sé por qué hay tanto interés hoy en la sociedad posmoderna de cambiarle los nombres a todo, ¿no? No sé si me entiendan, ¿no? Porque hoy hay nombres para todo, ¿no? Nos queremos cambiar los nombres, bueno, en fin. Entonces, darle muchas gracias a todo el equipo de este departamento de la universidad, especialmente a la hora, pues, de abrir estos espacios. Y qué delicia y qué rico hablar de literatura, por supuesto, porque hablar de literatura es hablar de todo, hablar de literatura es hablar de la vida, hablar de literatura es hablar del alma, y a eso venimos acá, por eso no es casualidad que hoy estemos aquí. Entonces, sin más preámbulo, pues ya quisiera empezar. Entonces, pues como lo decía ahorita Marcela, el tema que vamos a abordar en estas 4 sesiones es la novela gótica de terror inglesa. Entonces, cuando hablamos de novela gótica de terror, estamos hablando de un subgénero que nace en la Inglaterra del mediados del siglo XIX, y a pesar de ser un género que ya hace rato nació, pues es un género que con estas 4 novelas, por ejemplo, resulta muy vigente. ¿Y por qué es tan vigente? Porque la literatura gótica de terror nos va a hablar del alma del ser humano. Y hablar del alma nunca pasará de moda. Es una constante, ¿cierto? Por eso yo creo que esta exposición y esto que vamos a hacer va a ser como más una exposición de un tratado teológico que de un texto como tal literario. Pero bueno, eso es solo un abrebocas de cómo la literatura, abrir las puertas de la literatura es abrir las puertas del mundo, del alma, del ser humano. Entonces, vamos a arrancar con Frankenstein o el moderno Prometeo, de la gran escritora, no sé por qué se pasa. No, déjamelo ahí un momentico. Vamos a hablar de Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? A veces, bueno, todas las veces es bueno preguntarnos el por qué el nombre de una obra. No es como cuando vamos a una librería y entonces, ¿por qué escogemos un libro? ¿No? Entonces, de pronto el título, ¿cierto? Nos atrapa. La portada del libro también nos puede atrapar, pero los libros nos escogen. No es que nosotros escojamos los libros, son ellos los que nos escogen, ¿no? O sea, detrás de la literatura hay como fuerzas metafísicas, espirituales, ¿sí? Que nos conectan, ¿no? ¿Por qué conectamos con un libro? ¿Por qué conectamos más con un autor? Bueno,
porque a lo mejor ahí hay un espejo de nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? El moderno Prometeo y Frankenstein, bien, de la gran escritora Mary Shelley, inglesa, 1818, principios casi del siglo XIX, ¿no? Bueno, entonces, la agenda para hoy, ¿cuál es? Pues primero una exposición analítica de la obra, que vamos a tratar de que no sea tan aburrida, que las exposiciones analíticas siempre son como, ¡ay, qué pereza! Segundo, vamos a hacer un ejercicio único realizado por mí que se llama exégesis y eisegesis textual. Y resulta que la exégesis y la eisegesis solo se ha hecho o solo se hace con la Biblia, pero yo ahorita voy a explicar por qué se hace con esta obra. Luego vamos a tener un espacio para debate, ojalá esto genere algo de debate, ¿cierto? Y no estén dormidos ya, como veo algunos por ahí. Bueno, y por último, el cierre. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la exposición analítica de Frankenstein. Entonces vamos a arrancar ya. Bueno, miren esta, esta sola fotografía, ¿no? Vemos al señor Víctor Frankenstein, ¿cierto? Y vemos a la criatura, ¿no? Una criatura que no tiene nombre, ¿cierto? Porque no, ahí no aparece, o sea, nunca se dice cuál es el nombre de esa criatura, de esa cosa, de ese id, ¿cierto? Pero miren lo que tiene Víctor Frankenstein en una mano, ¿no? Tiene el fuego. Ah, a propósito de el mito de Prometeo, ¿no? Vamos para allá. Y don Frankenstein, que se decía que tiene 2 horas, dos metros y medio, ¿no? Tipo muy grande, ¿no? Bueno, un gigante, ¿no? Bueno, listo. Bueno, generalidades, pues generalmente uno de pronto se indaga, ¿no? Sobre el escritor, sobre el autor, ¿no? Y pues acá tenemos, yo solo quiero resaltar unas pocas cositas de Mary Shelley. Bueno, Mary Shelley fue una escritora inglesa que nació a finales del siglo XVIII y vivió más de la mitad de su vida en el siglo XIX. ¿Y qué es importante decir de Mary Shelley? Pues es que Mary Shelley va a ser nada más y nada menos que la hija de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft es o fue una de las feministas más importantes en la historia de Occidente. Y la mamá de Mary Shelley escribió nada más y nada menos un libro que se llamó Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792. Ese es el libro fundacional del feminismo moderno en nuestra cultura. O sea, Mary Wollstonecraft fue una de las mujeres de la Ilustración. Aunque la Ilustración nació en Francia, va a tener también, se va a alimentar de otras fuentes, como por ejemplo inglesas. Entonces, Mary Shelley viene ya de una familia muy ilustrada, muy académica, y pues, aunque Mary Shelley quedó huérfana a muy temprana edad, ¿no? Entonces, hay como esa búsqueda también de la madre de Mary Shelley, pero yo no me voy a detener en eso, pero sí es importante que cuando pensemos en Mary Shelley nos acordemos que es hija nada más y nada menos que una de las fundadoras del feminismo moderno, que fue Mary Wollstonecraft. ¿Listo? Entonces estas dos mujeres, y que vivan las mujeres, ¿cierto? Y la mayoría del público veo que acá que son mujeres, ¿no? Bien. Entonces, estas mujeres, y por eso pongo acá en este slide esos dos libros tan importantes en Occidente, que van a ser Vindicación de los Derechos de la Mujer y la novela universal que se llama Frankenstein. ¿Listo? Bueno, algunos de los temas de Frankenstein van a ser la creación y la destrucción de la vida. Imagínense eso, o sea, la creación y la destrucción de la vida. Y la relación del hombre con Dios, o lo que creamos que sea Dios, o lo que hemos construido, o lo que tenemos en nuestra mente, que es ese ser superior. De esto y de muchas cosas más nos viene a hablar esta novela.
Su trama tiene que ver en cómo el protagonista intenta rivalizar con el poder de Dios. Imagínense eso. ¿Listo? Entonces, por eso aquí tenemos como unas imágenes, ¿no? A un lado un árbol y al otro lado una bomba, una explosión nuclear, ¿no? ¿Cierto? Hasta dónde ha llegado el hombre en su intento, ¿cierto?, de descubrir los secretos de la naturaleza y las consecuencias que nos puede traer eso, ¿no? Y obviamente, ¿cómo es esa relación entre ese ser y nosotros, ¿no? Resulta que el título de esta novela va a ser Frankenstein y el eterno Prometeo, y el moderno Prometeo, ¿no? Y resulta, y qué día yo estaba visitando librerías en Bogotá y me causa curiosidad que no encontré ningún libro sobre el mito de Prometeo. ¿Qué será? ¿Por qué? Porque será que es que el mito de Prometeo está censurado. Porque abordar el mito de Prometeo es poner nuestra mente patas arriba. Porque el mito de Prometeo es lo que hace heavy esta obra. ¿Y por qué heavy? El mito de Prometeo, que es un mito griego, acuérdense que la literatura occidental, la psicología, gran parte del conocimiento que ha construido Occidente está basado en la mitología griega, en lo que nos heredamos de los griegos, pero el mito de Prometeo es una cosa bestial, porque nos cambia toda la estructura de pensamiento judeo-cristiano y aún si fuéramos musulmanes también. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice el mito de Prometeo? Bueno, pues se dice que Prometeo fue un ser que sin permiso de los dioses le robó el fuego, les robó el fuego a los dioses. Y entonces, ¿y por qué le robó el fuego a los dioses? Porque notaba que el hombre estaba pasando por muchos contratiempos por no tener el fuego. Y yo sé que los historiadores, muchos dicen, es como cuando uno le pregunta a los historiadores que cuál ha sido el evento más importante en la historia de la humanidad. Y muchos van a decir que el evento más importante de la historia de la humanidad fue la invención de la escritura, ¿cierto? Y otros van a decir otras cosas, pero realmente, si uno mira las cosas desde otros niveles, el invento o el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad fue el fuego. Porque el fuego fue lo que le permitió también al ser humano evolucionar en muchos aspectos de la cultura, de la sociedad. Entonces, desde el cocinar los alimentos, desde el protegerse de las adversidades climáticas y desde una cantidad de cosas. Entonces, Prometeo, al ver que los seres humanos estaban sufriendo porque no tenían esa cuestión del fuego, decidió robárselo a los dioses. Y eso generó un conflicto muy grande en los cielos, ¿cierto? Y entonces, como los dioses griegos no se quedaban sin nada, pues Zeus manda a diseñar una mujer hermosa que vino a seducir al hermano de Prometeo, y esa mujer vino a llamarse Pandora. Entonces, Pandora, una mujer hermosísima, y Prometeo se le advirtió al hermano, ojo, no vaya a aceptar nada de Zeus, porque desconfíe tantico, pero el hermano de Prometeo cayó a la tentación y resultó pues en un cuento con Pandora, y a Pandora le había sido entregada una caja, pero se le había dicho que no la abriera ni por el chiras. Pero Pandora pues cayó también en la tentación, ¿cierto? Y cuando Pandora abrió la caja, pues ahí llegó el castigo para el ser humano por haber recibido el fuego. Claro que Prometeo también fue castigado. Prometeo fue atado cerca al mar en una piedra, y entonces, como era inmortal, venía todos los días, venía un ave y venía y trataba de comer su hígado, ¿no? Todos los días. Entonces era un sufrimiento eterno, pero el ser humano también fue castigado. Y cuando se abrió esa caja de Pandora, pues fue que llegó el mal al mundo. ¿Y cuáles fueron los males? La enfermedad, la fatiga, la locura, el vicio, la tristeza, el crimen y la vejez. O sea, nos mandaron, mejor dicho, nos la mandaron hasta faca, como dicen por ahí algunos. Entonces, y este mito va a ser recreado por un dramaturgo griego que la historia vino a conocer como Esquilo, y Esquilo va a ser muy importante para entender la literatura de Occidente.
Entonces, ¿y por qué el mito de Prometeo nos pone la mente patas arriba? ¿Y por qué va como en contra de nuestra tradición judeocristiana? Porque si uno se pone a mirar y hacer comparaciones, o yo la comparación que hago es que Prometeo es como la figura de Satanás. O sea, Prometeo es como la figura de la serpiente del Edén. Porque si no hubiera sido también por la serpiente, nosotros no hubiéramos tenido la experiencia de estar en este plano físico. O sea, si Eva no acepta la invitación de la serpiente, nosotros hubiéramos seguido en otro plano, en un plano espiritual, pero no hubiéramos tenido la experiencia de estar en el plano físico de esta tierra. O sea, esto es muy elevado, pero va por el lado. Entonces, o sea, cómo el mal está también por un propósito, ¿sí? Es una cosa muy, muy profunda, pero por este lado va Prometeo. O sea, es como si dijéramos, no, entonces el señor diablo, como lo quieramos llamar, es ahora el bueno del cuento. Pero es una lectura que se puede hacer cuando uno empieza a extrapolar este mito, por ejemplo, con lo que se pinta en el Génesis. Porque Frankenstein es una recreación del libro del Génesis. Bueno, se dice que esta novela es la primera novela de ciencia ficción en la historia de la literatura, aunque como todo hay desacuerdos, otros dicen que fue Sonium, del físico Kepler, que escribió un relato, pero para muchos Frankenstein sí es considerada la primera novela de ciencia ficción y de muchas otras cosas más, ¿no? ¿Sí? Bien. Que cuando yo sé que a veces uno se va directo a una obra, pero hay que mirar también el contexto donde fue escrita esta obra, y el contexto donde fue escrito Frankenstein es una locura. ¿Por qué? Porque resulta que en 1817 Mary Shelley va a viajar con su esposo a Suiza a visitar un amigo, y allá se va a encontrar con otra gente. Pero 1816 va a ser un año rarísimo en Europa. ¿Por qué tan raro? Pues resulta que en 1816 no hubo verano. ¿Cómo así que no hubo verano en 1816? Resulta que en 1816 hubo una explosión de un volcán, una erupción volcánica en Indonesia, y fue tan fuerte la erupción volcánica que la nube cubrió gran parte del hemisferio norte. O sea, es como cuando se habla del efecto invernadero, ¿no? De que si hay mucha concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que hace es tapar la atmósfera y hacer que la Tierra se enfríe, que también por ahí dicen que es un efecto, podría ser un efecto de cuando se agudice el cambio climático. Y en 1816 pasó, pero por una erupción volcánica. Entonces, imagínense una Europa sin invierno, sin verano. O sea que el cielo estuvo gris, o sea que las temperaturas fueron muy bajas y se dañaron las cosechas también. O sea, esto es una locura, porque es que esto, cuando uno lo lee, o sea, esto fue como vivir el mito de Perséfone en la tierra. El mito de Perséfone, ¿de qué nos habla el mito de Perséfone? Perséfone era la hija de Deméter, ¿cierto? Deméter era la diosa de la agricultura. ¿Y qué pasó con Perséfone? Pues que Hades se enamoró perdidamente de Perséfone, y Hades, ni más ni menos, decidió raptar a Perséfone y la llevó al inframundo. Y entonces, pues Deméter entró en desesperación, y Deméter era la diosa de la agricultura, y al entrar en desesperación, pues ella dijo, pues no va a haber más cosechas en la tierra. Y entonces, pues entró en crisis el mundo y se armó el conflicto en el cielo, y al final se hizo un acuerdo en que entonces que Hades devolviera a Perséfone. Y entonces desde ese mito es que se explica que, o sea, que Hades podía estar con Perséfone unas épocas del año, y que Perséfone podía estar otra vez libre con Deméter en otras épocas del año. Entonces, cuando Perséfone está libre con Deméter y los otros dioses, es el ingreso, es la llegada de la primavera. Y cuando Perséfone está en el inframundo con Hades, es el invierno.
Entonces, qué explicación tan bonita para entender las estaciones. Los griegos tenían una explicación para todo. Acordémonos que el mito es una explicación lógica de los sucesos. No es una cosa sacada descabellada, no, es una explicación lógica de los fenómenos de la naturaleza y que explican el desarrollo del ser humano. Entonces, literal, esta novela cuando se escribe, se va a empezar a escribir en un año sin verano. O sea, en un año de invierno. Y por eso cuando pensamos en lo gótico es como lo oscuro, ¿no? Lo lúgubre, las tinieblas, la niebla, ¿sí? Precisamente por eso. Entonces Mary va a viajar con su esposo a Suiza a visitar al poeta inglés Lord Byron y este la reta a ella y al médico John Polidori a escribir una historia de terror. Y John Polidori va a ser un tipo muy importante porque John Polidori va a ser el que va a escribir el primer relato del vampiro. O sea, antes de que se escribiera Drácula, se escribió Vampiro por John Polidori en 1819. Y entonces, el vampiro se va a convertir en un arquetipo en Occidente para entender una cantidad de cosas. ¿Listo? Bueno. Por esta época también va a haber un científico, un fisiólogo que se llamó Luigi Galvani, y Luigi Galvani fue el que descubrió la existencia de la electricidad en los procesos fisiológicos de los seres vivos. ¿Y qué tiene que ver esto con la obra? Porque el fuego va a estar muy presente en la historia de Frankenstein, porque de hecho para muchas culturas, para muchas mitologías, el universo y el ser humano se creó con el fuego. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver la electricidad acá? Ojo que la electricidad se va a conocer hasta la segunda revolución industrial que va a ser por allá en 1870, estamos tiempo antes, pero ya un fisiólogo había demostrado cómo el cuerpo humano y los cuerpos de otros seres vivos tenían procesos como eléctricos y que si dabas electricidad, podías generar cambios o reacciones en los cuerpos. Por eso no es gratuito, señores y señoras, que cuando se hace una reanimación, los médicos utilizan unos aparatos que son con unos desfibriladores, que es con unas descargas eléctricas, que igual es electricidad, es a fuego, que como que te devuelve a la vida. Entonces, miremos las conexiones. Por eso la literatura es para conectar, es para relacionar, ¿sí? Para encontrar la relación que hay entre un fenómeno y el otro. Entonces, estos descubrimientos de la electricidad van a ser fundamentales para que Mary Shelley se inspirara en esta grandiosa obra que se llama Frankenstein. ¿Cuál es su trama? Bueno, Víctor Frankenstein es un personaje suizo que nace en Nápoles, Italia, hijo de un rico ginebrino y que estudia ciencias naturales en la Universidad de Ingolstadt de Múnich, Alemania, ¿sí? Entonces tiene dos hermanos, William, el menor, quien es asesinado por su propia creación, y Ernest, el del medio, tiene una hermana adoptiva que es Elizabeth, de la que se enamora, se interesa por la alquimia y por eso estudia Cornelio Agripa, Paracelso y Alberto Magno, que fueron alquimistas, para descubrir cómo crear la vida a través de materia inanimada. ¿Y qué es la alquimia? Y la alquimia va a tener una importancia categórica en la historia de la literatura, porque varios autores, cuando uno analiza sus novelas, uno se va a dar cuenta de que se inspiran en la alquimia. Y yo por eso quiero traer aquí a colación a 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, la novela más importante, quizás en lengua castellana que se ha escrito, bueno, después de Quijote de la Mancha de Cervantes. Porque no mucha gente dice que 100 años de soledad es un tratado de alquimia. Si usted lee el primer capítulo, me va a comprender por qué esto es un tratado de alquimia. ¿Y qué era lo que este primer personaje que nos describe aquí García Márquez, que es el personaje de José Arcadio Buendía, que era lo que este señor estaba buscando? ¿Y por qué José Arcadio Buendía, cuando llegaban los gitanos a Macondo, se asombraba tanto, ¿no? ¿Y qué era lo que buscaba este señor Arcadio Buendía? ¿Y qué pasaba con los imanes? ¿Y qué pasaba con la lupa que hacía que apareciera fuego? Y el capítulo 1 nos nombra efectivamente, quisiera leerles acá un poquito
en la página 18 del capítulo 1 de 100 años de soledad dice lo siguiente: además de estas cosas, Melquíades dejó muestras de los 7 metales correspondientes a los 7 planetas, las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal, señores. Esto está en el capítulo 1, y lo resalté aquí, de 100 años de soledad. Y así hay innumerables referencias alquímicas en 100 años de soledad. Y yo por eso me atrevo a decir que García Márquez indudablemente estuvo inspirado en Frankenstein y muchas otras cosas para escribir esta novela, que es la novela con la que Colombia se dio a conocer ante el mundo, porque esta es una de las obras de literatura más importantes que se han escrito en la historia de la humanidad. Y yo espero que aquí todos nos hayamos leído 100 años de soledad, ¿no? Bueno, o si no, entonces, bueno, empecemos. Entonces, Víctor Frankenstein va a tener, por supuesto, un interés muy fuerte por la alquimia, y la alquimia entendida como esa búsqueda de comprender los misterios de la naturaleza, de cómo desde la materia inanimada se podría crear vida. Y por eso es que Víctor Frankenstein se interesa por la química, aunque la novela no nos dice que él se haya graduado de nada. Entonces, cuando unas películas nos dicen que el doctor Frankenstein, que el varón Frankenstein, mentira. O sea, Frankenstein no dice la novela que haya terminado algo, ¿no? Pero sí era un tipo supremamente inteligente, ¿no? Bueno, y yo quisiera hacer, porque con mis estudiantes acá que tenemos de British Culture and Literature, no es, a ver, cuando uno analiza la literatura británica, lo que pasa es que Inglaterra, desde los comienzos de su historia, Inglaterra tiene una tradición de magia muy fuerte. Entonces, desde la leyenda del rey Arturo y desde antes, y si miramos lo que hace hoy día J.K. Rowling y lo que hace el señor Tolkien con El Señor de los Anillos, y lo que hace J.K. Rowling con Harry Potter, y toda esta cuestión se inspira en la magia ancestral de Inglaterra. Stonehenge, ¿qué es? Ese observatorio astronómico que hay cerquita a Londres. Y Merlín, ¿quién es? Y Morgana, ¿quién era? O sea, eran magos, ¿cierto? Entonces, Inglaterra, muchos dicen, no, es que la magia no está en el mundo desarrollado, pero en Inglaterra está vivita y coleando. Por eso, las escuelas de magia blanca más fuertes que hay en Occidente están en Londres. El que quiere ser brujito, váyase para Londres, que allá está como, ¿qué sociedades? Como la Golden Dawn, que la presidenta ahorita es Dolores Cannon. Entonces, el que quiera estudiar magia y la varita mágica, váyase a Londres. ¿Listo? Bueno, aunque Francia también, pero bueno, eso es otra discusión. Pero no es gratuito que esta cuestión de alquimia y de magia esté presente tanto en la literatura británica, ¿no? Bueno, la criatura Frankenstein, como toda buena obra de literatura, tiene que dejar un misterio. Una obra de literatura no tiene que responder, tienes que dejar preguntas. Pero yo también quería tinto. Sí, yo no. Sí. No, pero es como yo no puedo admitir que las nuevas generaciones no les guste el tinto, si es que el café es lo que nos identifica como colombianos, por Dios. Pero bueno. Sí, bueno, agüita. Bueno, ¿qué hay que decir de Frankenstein y de su criatura? Pues bueno, creó una criatura humanoide, pero nunca se habla de exactamente cómo la creó. O sea,
dice que él llegó, que descubrió la fórmula, que descubrió eso, pero ¿cómo? La creó con agua, con viento, con azufre. O sea, eso es un misterio que deja esta novela. ¿Cómo fue que creó esta criatura? Aunque pareciera que fuera con electricidad, porque se dice que cuando muere la mamá de Frankenstein, él como que tuvo una visión de que un rayo caía sobre un árbol, ¿no? Y de hecho, lo que dicen los biólogos respecto a la aparición de la vida en el planeta, que se dice que la vida apareció en los océanos. ¿Qué? Ya. Vean. Estábamos moviendo, es que son los efectos especiales de la sesión. Bueno, entonces, los biólogos dicen, por eso les decía en las mitologías que el origen del hombre y del universo tiene que ver con el fuego. O sea, cuando miramos las teorías de la creación del universo, está el Big Bang, que es la gran explosión de energía, ¿cierto? Y en muchas mitologías está la cuestión del fuego. Y, o sea, pareciera que Víctor Frankenstein hace esta criatura a partir como de la electricidad, y la electricidad tiene que ver con el fuego, ¿no? Pero eso es un misterio de la novela, así como aún sigue siendo un misterio el origen de la vida y el universo. Aunque nos digan que el Big Bang, aunque nos digan que sí, que fuimos creados, y que hay algo después de la muerte, que yo lo creo, pero pues de todas maneras nadie ha llegado después de 2 años, de 3 años, sí, uy, una maravilla, o sea, es un misterio, pero eso hace parte de lo interesante también, ¿no? Es como los textos sagrados, ¿no? Un texto es sagrado y perdura. ¿Y por qué la Biblia se sigue leyendo la Biblia y por qué se sigue leyendo el Corán y por qué se sigue leyendo los textos sagrados? Porque los textos sagrados están escritos en un lenguaje alegórico. Si ellos dijeran tal cual como fue la cosa, pues ya pasan de moda. Entonces, por eso deja a la incógnita o a la interpretación, ¿no? Y esto es también con lo que funciona la literatura, ¿no? Bueno, entonces, esta criatura que crea Frankenstein, su creación físicamente es horrible. Pero el hecho que físicamente sea horrible no quiere decir que esta criatura no sea humana, porque él va a tener unos diálogos con Frankenstein donde le va a decir que lo único que busca él es amor, afecto y que se siente solo en el mundo. Y creo que es el retrato de muchos de nosotros en este plano, ¿no? Entonces, es claramente humano porque siente y razona. La criatura que creó Frankenstein siente y razona, o sea, es un ser humano. ¿Listo? Y la abandona y esta empieza a tomar venganza, causando la muerte y desgracia a sus familiares y amigos. Otro misterio de esta novela es por qué Frankenstein, o sea, Frankenstein, ¿por qué no acepta a su criatura? O sea, fue solo por el físico, pero ¿qué fue lo que le hizo esta criatura a Frankenstein inicialmente? O sea, no se entiende, o sea, ¿por qué ese rechazo, además de lo físico, no? Y eso es una incógnita que deja también esta obra, ¿no? Entonces, esto es como una alusión al mago, ojo, porque Frankenstein es una alegoría al mago, o sea, es una alusión al mago que hace uso indebido de energías y cómo éstas se devuelven contra él y sus allegados. Eso es como cuando se dice que la gente que sabe de artes mágicas, la gente que mueve energías, muchas gracias. Ah, no, es distinto. Sí, pero el sobre bien. El azúcar es, bien, gracias. Gracias. Es como la gente que se dice que los brujos, las brujas que utilizan malas energías, eso se devuelve contra ellos y contra sus familiares y sus amigos. Pues ahí está la historia de Frankenstein, ¿sí? El costo de descubrir la creación de la vida. Por eso, en la Biblia, y ya voy a aparecer teólogo acá, pero es que esta obra es un tratado teológico, señores. Por eso en la Biblia dice que al ser humano
no le corresponde conocer secretos, sino hasta donde le permite el Altísimo, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Bien. Tomar un poquito de agua, ya tómense su tintico, no se empiecen a dormir. Gracias. Si quieres, déjame otro. Gracias. Sí, otro suquita. ¿No hay más? Bueno. Gracias, Marcela. Bueno, gracias, Estela. Esta criatura es muy alta y no tiene nombre. Ni siquiera le puso, Frankenstein le puso nombre a esta criatura. O sea, ¿cómo era uno de odiar tanto a alguien que ni nombre, que es que ni nombre tiene, ¿cierto? O sea, ni siquiera, cuando tú no le das nombre a algo, es que no le das identidad, ¿cierto? Nunca se comprende, además de la apariencia física de este ser, por qué Frankenstein lo rechaza, ya lo había dicho. Es quizás una alusión a la proyección inconsciente que hacemos de nuestra sombra en los demás. Carl Gustav Jung, que para mí es el psicólogo más grande que ha dado la historia de la humanidad, que fue alumno de Sigmund Freud. Sigmund Freud nos va a aportar el mayor aporte de Freud a la psicología, se dice que Freud es el padre de la psicología, pero el mayor concepto que Freud le va a aportar a la psicología va a ser el concepto de inconsciente individual. Pero Jung, que fue el alumno de Freud, el mayor aporte va a ser el inconsciente colectivo y los arquetipos humanos. Entonces, pero Jung nos va a hablar también de la luz y la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra es el inconsciente del ser humano. La sombra es lo que tenemos adentro que no queremos dejar salir, pero que lo reflejamos en los demás. ¿Y eso cómo funciona en la realidad? Es como, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, y ya lo hemos hablado, claro, la gente homofóbica, ¿no? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es el miedo hacia el otro, no? Son mis proyecciones internas que yo reflejo en los demás y que rechazo, porque eso me recuerda a lo que yo en el fondo soy. Entonces, a esto le apunta, porque aquí hay un misterio con Frankenstein, porque yo no me como el cuento, y de pronto me voy a adelantar a las cosas, de que Frankenstein y su criatura sean dos cosas diferentes. Para mí la criatura de Frankenstein es solo una proyección interior de él. Entonces, por eso es que yo traje a colación aquí lo que nos plantea Carl Gustav Jung con la luz y la sombra, ¿no? Y por eso esto es un buen momento para pensar cuáles son nuestras sombras, por eso el nombre de este taller de literatura, ¿no? ¿Cuáles son esas sombritas que tenemos adentro que no queremos dejar salir o que dejamos salir proyectándola en los otros y rechazando? Como cuando toda esta cuestión de la homofobia, de la xenofobia, de la transfobia, de todas estas fobias, son proyecciones interiores, ese miedo al otro, ¿sí? Son proyecciones interiores también, ¿no? Bueno,
Bueno, este ser, esta criatura, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, bueno. Bueno, este ser asesina a William, el hermano menor de Frankenstein, pobre William. Al no decir la verdad sobre su creación, hace que la inocente Justine, la criada, sea declarada culpable y condenada a muerte, lo que genera un enorme sufrimiento en Frankenstein, una culpa terrible, ¿no? Y a su familia, por supuesto. Luego el asesinato de Henry, su mejor amigo, así como de Elizabeth, el amor de su vida, y la muerte de su padre por pena moral, ante tanta desgracia. O sea, esta novela, pues desde luego que es una tragedia, ¿cierto? Y toda la maldición que le cayó a Frankenstein por haber jugado a ser Dios, ¿cierto? Bien. Y las consecuencias, bueno, aunque no sé, de pronto uno como que en su sombrita, hay uno sí también a veces quisiera hacer tantas cosas, ¿cierto? Ya me imagino aquí, uy. Si yo tuviera poder para querer todo lo que yo quisiera en este momento, bueno. Bueno, listo. Un momento. Frankenstein se encuentra con este ser en el Mont Blanc, que queda en Suiza, ¿no? Y este le reclama a su progenitor su abandono y le revela su condición humana, que es amar y ser amado. Miren esto, cuando hablamos de espiritualidades, acuérdense que Jesucristo se va a internar en el desierto 40 días, ¿no? Para hacer como un proceso de introspección, ¿no? Entonces, muchos relatos espirituales nos hablan de un viaje, ¿no? Sí, es como el viaje que hace, por ejemplo, que se pinta en la Odisea, ¿no? Ese viaje que todos los seres humanos tenemos, de cómo a veces en nuestra vida nos queremos alejar de todo para repensarnos. Y esto es lo que va a hacer Frankenstein, y va a ser en una montaña, porque las montañas para muchas culturas son espacios de espiritualidad, de retrotraimiento. Acuérdense los lamas budistas que viven en los Himalayas, ¿no? De cómo las montañas para las culturas indígenas americanas son tan importantes, ¿no? Porque son sagradas, ¿no? Bueno, Monserrate, por ejemplo. Y este Frankenstein se va a ir al Mont Blanc y allá se va a encontrar con su criatura, y su criatura le va a reclamar por qué lo hizo, por qué lo ha dejado a la deriva. Y ahí esta criatura le va a decir que va a mostrar su condición humana, que es, ¿y cuál es la condición humana que Mary Shelley nos muestra en Frankenstein? La condición humana que nos va a mostrar es que la condición humana es amar y ser amados, señores. Amar y ser amados. O sea, que si nos sentimos amados y podemos amar, ahí tenemos todo en esta vida. Y para algunos que dicen, no, es que de amor nadie vive, nadie vive, pues sí, toca trabajar, pero sí, toca trabajar. Pero si usted mira la psicología, y usted va a encontrar que la mayor parte de los problemas psicológicos del ser humano se derivan de las carencias afectivas que tuvimos de padre y de madre, señores. Y Mary Shelley eso lo va a mostrar aquí perfecto, con detalle. Bueno, seguimos. Pero un momentico, de vuelta. Entonces, ¿qué va a hacer la criatura? La criatura le va a pedir una compañera, porque es como si hubieran hecho solo a Adán, pero no le hizo a Eva. Entonces, porque la criatura de Frankenstein se siente muy sola, y entonces el remedio para la criatura de Frankenstein es una esposa, una compañera. Y Frankenstein al final acepta, pero le incumple. Pero no pasa nada, la criatura le advirtió, bueno, si tú incumples, nos vemos en tu matrimonio. Pero resulta que la criatura se adelantó y le mató a Henry, su mejor amigo, ¿cierto? Y luego, en un ratico, le mató también a Elizabeth el día de su boda, ¿no? Eso, no, él no se quedó sin nada, ¿no? Y su papá también se murió después. Entonces, ¿cómo son las cosas, no? Bueno. Y al final, Frankenstein lo que hace es acumular odio y rabia contra esta criatura y lo va a perseguir hasta el Ártico para destruirlo. Pero nada, falla en su misión.
la criatura termina vencida por el dolor y promete acabar con su existencia, pero primero se muere Frankenstein. Primero él se muere, él se encuentra con un barco, con un capitán, el capitán Frankenstein le cuenta su tragedia al capitán, y entonces Frankenstein le pide al capitán que persiga al monstruo, pero primero se muere Frankenstein y luego el capitán se encuentra con la criatura, pero la criatura dice que él se quiere ir ya, que ya cumplió su cometido, ya se murió su creador, y que él después se va también de este plano. Y pues ahí termina la historia. Bueno, ¿cuál es su temática? Está muy larga esta exposición analítica. Bueno, el moderno Prometeo no es castigado por los dioses. O sea, Frankenstein, ¿quién es Frankenstein? Pues es el moderno Prometeo, ¿no? El que quiso jugar con el juego de los dioses, ¿no? ¿Y para qué jugó Frankenstein con el juego de los dioses? Pues para hacer una criatura, ¿no? Pero entonces, Frankenstein no es castigado por los dioses, sino por su propia creación. ¿Sí? Es la creación, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros nos miramos nosotros, no es que nosotros castiguemos a Dios, al contrario, Dios nos castigó a nosotros, ¿sí? Por el pecado de Eva. Entonces, perdimos la inmortalidad, nos envejecemos, bueno, parirás tus hijos con dolor, bueno, todos los males. Pero nosotros no le hacemos ningún daño a Dios. Pero en esta historia, la criatura sí le hace mucho daño al creador. O sea, esos contrastes, ¿no? De ahí el dicho, el hombre se destruirá con sus propios inventos. Y eso no está muy lejos de la realidad. O sea, porque mire lo que podemos hacer con las bombas nucleares, ¿no? ¿Cierto? El debate ético que se está planteando con la inteligencia artificial por eso Stephen Hawking, ese científico que estaba en silla de ruedas, cuando le preguntaban que cuál era la mayor amenaza de la humanidad, Stephen Hawking decía que había dos, y que las dos amenazas de la humanidad, mayores amenazas de la humanidad, era una, que la humanidad tuviera contactos extraterrestres. Porque si tenía contactos extraterrestres era porque esas civilizaciones iban a ser mucho más avanzadas que nosotros, y no sabíamos a qué nos podríamos atener. Y que la segunda amenaza para la destrucción de la humanidad era la inteligencia artificial. Y la novela distópica, eso ya varias novelas nos han mostrado los riesgos que puede tener, ¿cierto? Esos inventos innovadores, ¿no? Del hombre, ¿no? De cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para manipular la mente de las personas, ¿no? Yo creo que 1984 de George Orwell nos lo pinta muy bien. Yo creo que Un Mundo Feliz de Aldous Huxley nos lo presenta de una manera muy ilustrada, ¿no? ¿Cierto? Nada más es mirar, ay, tan bonitos ¿cómo se llaman estos? Los drones, tan bonitos los drones, pero les cuento que los drones hoy son la principal arma de guerra. Los drones que a un bajo costo, la destrucción que pueden tener los drones como arma de guerra es bestial, ¿sí? Que es una, por ejemplo, de las principales armas que tiene hoy Irán para defenderse, ¿no? Entonces, mire el uso de la tecnología, ¿no? Desde el cuchillo, ¿no? Desde las primeras herramientas, ¿sí? O sea, el interés primario no es el mal, es el bien, pero cómo eso se puede, de su uso, también tener terribles consecuencias para la humanidad. Bueno, esta novela también se inspira en el personaje de Satán de la obra El Paraíso Perdido de 1667 de John Milton. Es una obra muy grande, son como 12 tomos. Esta es una temática central de Frankenstein, pues pone en evidencia lo que le puede pasar al hombre al acceder al conocimiento que no está preparado para procesar, ¿sí? Es como, ¿qué nos puede pasar cuando nos empezamos a tener o a ingresar a nuestra mente información para la cual nuestro nivel de conciencia no es capaz de procesar? Entonces, ¿cómo eso nos puede llevar a la locura? ¿Sí? O cómo eso, o cómo el manejar energías, ¿no? Es como si tú, se te dañó la ducha, ¿no? Entonces, quítala y corta los cables, pero primero tienes que bajar los tacos, porque si no, mijito, ahí queda, ¿no?
Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, también es una crítica a la perversión del desarrollo científico, una crítica a la revolución industrial, al desprecio por la naturaleza, al capitalismo, al uso irresponsable de la tecnología y en general al poder nefasto que puede tener el hombre sobre la naturaleza y cómo esta, como respuesta, puede aniquilarlo también, ¿sí? Bueno. Frankenstein, ¿por qué ese nombre? Frankenstein, todo tiene una razón de ser, nada es porque sí. Pues lo que se dice, lo que los literatos dicen es que el nombre alude a Frankenstein, que es un pueblo de Polonia, pero obvio en polaco suena diferente, ¿no? Un pueblo de Polonia donde se extraía creo que oro y plata, y acuérdese la alquimia, ¿no? La alquimia que tiene que es transformar los metales y la materia en vida y encontrar la eternidad, y bueno, eso, entonces por eso, pero otros dicen que es el nombre también de un castillo en Darmstadt, en Alemania, miren, ahí esa es la ciudad, la imagen superior es la ciudad que queda en Polonia, y el castillo que queda en Alemania, donde se dice que vivía un alquimista, ¿sí? Entonces, les queda la tarea a muchos que se interesen a ver qué es la alquimia y eso qué tiene que ver, ¿no? ¿Cierto? Porque si estudiamos la alquimia vamos a entender también qué es Harry Potter, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, ¿cómo y cuántas veces se ha llevado Frankenstein al cine? A mí me encanta el cine, ¿cierto? Entonces, bueno, como Doctor Frankenstein hay 3 adaptaciones, como Doctor Víctor Frankenstein hay 21 adaptaciones, como Barón Frankenstein hay 8 adaptaciones, entonces son muchísimas, o sea, esto es un personaje muy conocido en Occidente, pero la película más reciente y que se la recomiendo va a ser Poor Things, Pobres Criaturas, de 2023 del director griego Yorgos Lanthimos, y que va a ser protagonizada por la gran Emma Stone. Y Emma Stone va, o sea, Pobres Criaturas es como, aunque está inspirada en una novela de un escritor británico, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero la temática de Poor Things es como una Frankenstein femenina, porque la historia lo que cuenta es que un médico, que un científico, se muere una mujer, pero la mujer estaba embarazada, ella como que se suicida, pero el niño alcanza a estar bien y lo que hace el científico es ponerle el cerebro del bebé a ella y la revive. O sea, es como una Frankenstein femenina y esta va a ser protagonizada por la gran Emma Stone y fue tan buena la interpretación de Emma Stone que ella se ganó su segundo Oscar a Mejor Actriz. Entonces la Academia la condecoró con eso y el papel se va a llamar Bella Buster, ¿sí? Entonces les recomiendo para que se la vean, es qué interesante, una versión femenina de Frankenstein. Bueno, y esto yo no lo había pensado antes, ¿no? Pero bueno, tampoco, bueno, ¿y por qué la criatura que crea Frankenstein no fue una mujer, no? Bueno, no sé, o sea, ¿por qué? O es que se extrapola, no sé, con Adán, y primero fue hombre y luego fue mujer, bueno, en fin. Cuando vamos a hablar nos toca con los dos. Y ante esa pregunta, pues para mí creo que es claro que en ese siglo XVII, XVIII las mujeres no podían escribir y siempre tenían que tener una figura de poder que era un hombre que les permitía, y en el caso pues de Mary Shelley, ella pues es hija de una persona que podía sí, escribir, que tenía oportunidad, pero sin embargo su mamá en los primeros momentos no podía escribir con un nombre femenino, ella escribía anónimamente y luego el papá es el que le apoya, igual. Cuando se quedan sin esta figura de reconocimiento, tiene que ser o el marido o alguien que sea un hombre. Entonces ella lo que hace, en mi modo de ver y un poco feminista, es que logra expresar sus sentimientos, todo lo que ella es como ser, a través de una figura que le toca que sea masculina, pues por la misma presión, el mismo contexto, pero que hoy nosotros lo podemos entender de otra manera y como que toda esa persecución hacia las mujeres también, que somos las que damos la vida, de alguna manera, el hombre en sus momentos de querer tener más conocimiento y llegar a unos niveles más altos, ¿cierto? Y como esa lucha de géneros logra pues recrearlo de esa manera, pensando en que si tiene el poder de la vida, ¿quién más puede ser? Puede llegar a ser Dios, ¿sí? Y puede estar por encima de las mujeres. Entonces ella logra
expresarlo de esa manera y por eso es una novela tan vigente hoy y tal vez un símbolo además feminista que también se recrea desde la película de Yorgos, que es la mujer ya encarnada como que puede tener un bebé, que puede hacer, pero que además tiene una sexualidad abierta, que eso también estaba muy pues cerrado hace unos siglos y todavía hay mucho tabú ante eso. Entonces es como que llevar eso a esta realidad sí refleja principalmente es el sentido femenino desde la literatura y pues que es vigente hoy, que es lo más genial de esta obra, ¿no? Eso era. Gracias, Marcela. Sí, excelente interpretación. Bueno, se me fue la paloma, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, así muy rápido. Voy a compartir un ejercicio que se llama exégesis y eisegesis textual. Esto generalmente se hace con los textos bíblicos, pero bueno, les comparto un poquito. A ver, exégesis es extraer el significado de un texto dado, o sea, presupone un intento de ver el texto objetivamente, es como lo literal. Pero la exégesis también tiene varios niveles, ¿no? Por eso cuando hablamos de interpretación bíblica, por ejemplo, desde el judaísmo y desde la mística judía, cuando se estudian los textos sagrados se habla de 4 niveles: el nivel literal, el nivel alegórico, el nivel ético y el nivel místico. Pero es otra cosa que no me quiero detener ahorita. Y la eisegesis es insertar las interpretaciones personales en un texto dado, o sea, es una interpretación subjetiva. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es una interpretación mía que yo hago de la obra, de algunos capítulos, porque son 25 capítulos. Esta novela es muy corta, al lado de otras. Pero es un ejercicio de exégesis y de eisegesis que voy a mostrar de algunos capítulos muy interesantes. Vamos a empezar. Bueno, capítulo 2 y capítulo 4. Víctor Frankenstein manifiesta una curiosidad e interés por aprender las leyes ocultas de la naturaleza. Le atraía los secretos del cielo y de la tierra y el deseo por aprender la apariencia externa e interna de la naturaleza y del alma misteriosa del hombre. Sus preguntas eran metafísicas de los secretos físicos del mundo, penetrar en los secretos de la naturaleza, la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, su interés por la alquimia. Esto me faltó ponerlo en comillas, sino que es que son pedazos de un texto y del otro. Su interés por la alquimia, que ya lo vimos, ¿no? La alquimia como esa búsqueda de la creación de la vida y de la eternidad, quizás. ¿Cuál es la interpretación de esto que yo hago? Este pasaje hace referencia al libro del Génesis, donde la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Por eso, miren lo que va a decir Frankenstein. Lo dice textualmente: seré pionero de un nuevo camino, exploraré nuevos poderes y descubriré al mundo los misterios más secretos de la creación. ¿Cómo lo ven? O sea, mire esto tan heavy. O sea, por eso Frankenstein es una recreación del libro del Génesis, de la Biblia. Mírenlo, aquí está. Bueno, voy así a pasar como rápido, que si no nos va a dar tiempo. Capítulo 5. Frankenstein se preguntaba de dónde procedía el principio de la vida. Para esto debíamos primero recurrir a la muerte. O sea, Frankenstein entiende que para descubrir el origen de la vida, él tenía que explorar la muerte también. Me detuve a examinar y a analizar hasta los mínimos detalles del proceso que ocurría durante el pasaje de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, hasta que desde las tinieblas de esta oscuridad surgió sobre mí una luz repentina, una luz tan brillante y maravillosa, y sin embargo tan sencilla, que me cegaba por la inmensidad del panorama que mostraba. Espérate, este pasaje es quizás el misterio más inquietante de esta novela. O sea, dice que le surgió una luz, o sea, quizás una idea sencilla, pero a la vez cegadora, pero no dice cómo fue que descubrió cómo era crear la vida a un ser humano.
O sea, dice que le llegó la luz, pero ¿cómo? ¿Pero qué cogió el cuchillo? ¿Unió esto con otro? No nos dice nada. Ese es para mí el mayor misterio de esta obra. Fui capaz de descubrir la causa de la generación de la vida. Y no solo eso, además me volví capaz de conferir animación a la materia sin vida, o sea, la alquimia. Esto es lo que plantea la alquimia, dar vida a algo inanimado, ¿sí? Bueno, qué peligrosa es la adquisición de conocimientos, dice ahí en la novela, qué peligrosa es la adquisición de conocimientos y cuanto más feliz es el hombre que cree que su pueblo natal es el mundo, que aquel que ambiciona conseguir una grandeza mayor de la que su naturaleza le permite. O sea que Frankenstein nos muestra qué peligro es adentrarnos también en los secretos de la naturaleza porque no sabemos de eso hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Volvernos locos o quién sabe generar qué cosas. Cuando descubrí que tenía un poder tan sorprendente en mis propias manos, dudé mucho tiempo en cuanto a la forma que debía utilizarlo. O sea, él le dio miedo. Bueno, ¿y ahora qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Uy, tengo que ser como, a ver, vamos por pasos, ¿no? La vida y la muerte me parecían límites conceptuales y yo sería el primero en atravesarlos y en echar un torrente de luz sobre nuestro oscuro mundo. Una nueva especie me honraría como su creador. Muchos seres felices y excelentes deberían a mí su existencia. Ningún padre podría reclamar la gratitud de sus hijos tan cumplidamente como yo merecía la suya. Miren qué arrogancia. Creía que si podía conferir animación a la materia sin vida, aunque ahora me era imposible, podría en un futuro recuperar la vida donde la muerte hubiese. Miren la arrogancia de este hombre. O sea, él ya se autoproclama como Dios, ¿cierto? Bien. Eisegesis, esto es una interpretación mía. El pecado de Frankenstein fue querer ser como Dios. Es decir, había una naturaleza diabólica dentro de él, lo que me permite pensar que el monstruo que creó fue su propia proyección inconsciente, como si él y su criatura fueran el mismo ente. La mística judía y la cábala, por ejemplo, dicen que habla inclusive de un lado positivo y negativo de la divinidad. Porque si usted hace exégesis del libro del Génesis, dice también, si Dios es el creador de todo, pues el mal también es el creador del mal, sino que eso tiene un propósito también, ¿no? Entonces, o sea, Frankenstein nos lleva a todos estos análisis. Bien, capítulo 6. Ya era la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba tristemente contra los cristales y mi vela estaba a punto de acabarse cuando en las tinieblas de la luz a medio extinguir vi que se abrían los ojos apagados y amarillentos de la criatura. Respiraba con fuerza y un movimiento agitaba sus miembros. Lo había mirado cuando todavía estaba sin terminar. Era feo entonces, pero cuando esos músculos y articulaciones adquirieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. Dante, el de la Divina Comedia. Y en muchas culturas se habla que la creación del universo y del hombre, además del fuego, fue con los 4 elementos griegos, ¿no? Aire, fuego, tierra y aire, ¿no? Y miren ustedes, o sea, aquí en este primer párrafo, dice que la criatura la creó dice ahí que a la 1 de la mañana, ¿no? Y qué curiosidad que sea a la 1 de la mañana, ¿no? Y habla de la lluvia que golpeaba los cristales, o sea, del agua. Y habla de la vela, o sea, del fuego. Y que respiraba con fuerza, o sea, del aire. O sea, o sea, nos habla como de los 4 elementos. O sea, es algo que está implícito en el texto, que no es literal, pero que uno como lo infiere. Y nos habla de las tinieblas, como de la nada, porque también salimos del vientre materno y dentro del vientre materno estamos en oscuridad, ¿sí? O sea, vemos las luces cuando salimos al mundo, ¿no? Pero también cuando estamos dentro del vientre materno estamos en el líquido amniótico, ¿no? Estamos dentro del agua, o sea, venimos del agua también, venimos de la oscuridad también, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la exégesis?
Es precisamente en el sexto día, según el relato del Génesis, que Dios creó al hombre. Y precisamente Mary Shelley va a contar que Frankenstein va a crear su criatura, la va a crear, pero donde dice que en el momento que la creas en el capítulo 6 del libro. Y resulta que el Génesis dice que Dios creó al hombre en el sexto día. O sea, miren esto, o sea, miren cómo, o sea, esta mujer, o sea, por eso yo les decía que Frankenstein es una versión del libro del Génesis. O sea, hay que leerse el libro del Génesis para entender a Frankenstein. Es precisamente en el sexto día, según el relato del Génesis, que Dios creó al hombre, y la creación de Frankenstein se menciona en el capítulo 6 a la 1 de la mañana, siendo el 1 el número del principio de la chispa divina, porque en numerología el 1 es el principio de todo, ¿no? O sea, la creación. Se dice que con los 4 elementos se creó el universo y el hombre desde varias mitologías, y estos están presentes en la cita arriba mencionada. El origen de la vida viene de la nada y de la oscuridad, como en las entrañas del vientre materno, pero está presente el agua en el líquido amniótico también. Entonces, en el Génesis, después de que Dios creó todo, ojo, que en el Génesis dice que después de que Dios creó todo, vio que era bueno, pero Frankenstein vio que era terrible, que era una criatura muy fea, ¿cierto? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Bueno, capítulo 8. Sentía como si el ser que yo había dejado libre entre los hombres, dotado de voluntad y poder para realizar horrorosos crímenes, como el acto que acababa de cometer, estuviese guiado por mi propio vampiro, mi propio espíritu que quedaba en libertad fuera de su tumba, obligado a destruir todo lo que me era querido. Esto es una proyección inconsciente de Frankenstein. Él mismo le está diciendo que es como si su criatura fuera una proyección de sí mismo. Con este pasaje corroboro que la criatura es la propia proyección inconsciente de Frankenstein, como si fueran el mismo ser, donde no se sabe quién es realmente la luz y la oscuridad, sino que se solapan el uno al otro, 2 personalidades que afloran constantemente. Y yo pienso que todos los seres humanos tenemos ese proceso, consciente o inconscientemente, ¿no? Bueno, capítulo 10. Era víctima del remordimiento y de un sentimiento de culpabilidad que me llevaban a un infierno de torturas tan intensas que no pueden describirse. La idea del infierno, porque Frankenstein, después de crear esa criatura, va a vivir un infierno, ¿cierto? Entonces, la idea del infierno no como un lugar físico, sino mental, donde el individuo pierde la felicidad en este plano, ya que la culpa es demasiado pesada. La soledad entonces se convierte en un consuelo profundo, oscuro y macabro, ¿no? Porque, o sea, la tragedia para Frankenstein, además de perder sus amigos y su familia, es un sentimiento de soledad absoluta y de no encontrar la luz al final del túnel, ¿sí? Porque lo que ha hecho tiene consecuencias no sobre sí mismo, sino sobre los demás, y son cosas que no puede controlar. O sea, es un infierno lo que va a vivir este hombre. Bien. Capítulo 11. Hasta tú, mi creador, me detestas y me rechazas. Soy tu criatura, quien estás ligado por uniones que solo pueden romperse con la aniquilación de uno de nosotros. Recuerda que soy tu criatura. Yo debería ser Adán y soy en cambio tu ángel caído, a quien privas de la alegría sin que haya cometido ninguna fechoría. Miren esto. O sea, aquí se desvela la condición humana de la criatura que Frankenstein hizo. La cita arriba tiene que ver con la pregunta del por qué y para qué fuimos creados, que todos lo hemos hecho en nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué es que estamos haciendo? ¿Qué sentido yo le veo a esto? O sea, levantarme, bañarme y llegar todos los días a trabajar o a estudiar o a dar clase acá y lo mismo todos los días, y si no tenemos novio ni novia, el fin de semana igualito. Bueno, denme una alusión, algo, no sé, algo diferente, ¿no? Pero es esto, yo creo que todos nos preguntamos por qué estamos acá y cuál es el sentido de nuestra existencia. Asimismo, si el mal o diablo fue creado, ¿qué función tiene y por qué tiene que desaparecer, ¿no? O sea, en la segunda cita se puede ver roles como el de Lucifer, Caín y otros personajes asociados con el mal que de pronto también han sido incomprendidos,
O sea, es como también si hiciera, no, ahora resulta que Caín es el bueno y ahora resulta que todos sus personajes son el buenos. Pues es también pensar, hombre, pero queda, porque también acuérdense que cuando Abel y Caín le hacen la ofrenda al Creador, dice que la ofrenda de Abel sí fue buena a Dios, pero la de Caín no. Pero no se explica muy bien por qué fue que a Dios no le gustó tanto la ofrenda de Caín. Entonces, pero ¿qué fue lo que hizo Caín de malo? O que, bueno, pues hay muchos estudios que lo interpretan, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Y la misma Medusa, el mito de Medusa, con ese de Medusa. Medusa fue violada por Poseidón, ¿cierto? Y Atenea lo que hace es castigarla y convertirla en un monstruo, pero Medusa no tenía la culpa de nada, pero fue castigada. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el mal que hizo Medusa, no? Bien. Todos esos personajes que son malignos, pero que también son incomprendidos a lo largo de la historia y de la mitología, ¿no? Bien. Hasta tú, mi creador, me detestas y me rechazas. Soy tu criatura a quien estás ligado por uniones que solo pueden romperse con la aniquilación de uno de nosotros. Recuerda que soy tu criatura. Yo debería ser tu Adán y soy en cambio tu ángel caído a quien privas de la alegría sin que haya cometido ninguna fechoría. Por todas partes veo la felicidad, pero soy irremediablemente excluido de ella. Yo era afectuoso y bueno. La desgracia me ha convertido en un demonio. Hazme nuevamente feliz y volveré a ser virtuoso. La cita arriba tiene que ver, pero esto, bueno, perdón. ¿Cómo puedo conmoverte? No hay súplicas que puedan hacer que veas con generosidad a tu criatura que te implora bondad y compasión. Créeme, Frankenstein, yo era bondadoso, mi alma rebosaba de amor y humanidad, pero ¿acaso no estoy solo, miserablemente solo? Tú, mi creador, me aborreces. ¿Qué puedo esperar de tus semejantes que no me deben nada? Me rechazan. Escúchame, Frankenstein, me acusas de asesinato y sin embargo destruirías a tu criatura con la conciencia tranquila. Miren esto. Miren esto, señores y señoras. Es la descripción de cómo una criatura implora amor, afecto, reconocimiento que nunca recibió de su padre y de su madre. En últimas, todos los seres humanos buscamos ser amados y amar. La criatura de Frankenstein es profundamente humana. Jesucristo viene a dar un mensaje de inclusión, de no juzgar a nadie por lo externo, sino valorarlo por lo que guarda en su corazón. El filicidio, que es el asesinato cuando un padre mata a sus hijos, el aborto, el parricidio, el acto de destruir la propia descendencia, ¿no? Esto nos lleva a pensar eso también, ¿no? Bien. Bueno, maldigo el día, odiado demonio, en que viste la luz por primera vez. Malditas sean, aunque sé que me maldigo a mí mismo. Como cuando el padre trata mal al hijo, lo maldice, pues se está maldiciendo y tratando mal a sí mismo, ¿no? Las manos que te dieron la vida, me has hecho más desdichado de lo que podría expresar, no me has dejado capacidad para analizar si soy justo o no. Vete, libérame de ver tu detestada figura. Por primera vez también sentí cuáles eran las obligaciones de un creador hacia su criatura y sentí también que yo debía haberle brindado felicidad en lugar de protestar por su maldad. Esto es como una alegoría a cuando nos convertimos padres y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. O como cuando tenemos también una mascota y creemos que eso es una porcelanita y que se deja, o sea, es que amar es una responsabilidad, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a muchas cosas. O sea, y escribo aquí, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios también en el Génesis se arrepiente de haber creado el hombre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho y por eso envió el diluvio universal. También hubo un arrepentimiento de Dios con el ser humano, ¿no? Y por eso envió el diluvio. La segunda cita
nos pone un reclamo de la responsabilidad que tienen los padres con los hijos de brindarles afecto, de darles amor, a pesar de sean como sean o quieran llevar sus vidas, ¿no? Bueno, esa era así, obviamente no podía seguir con la exégesis y exégesis de otros capítulos, pero pienso que ahí está condensado lo principal. ¿Qué horas tenemos? Perfecto. Bueno, ahora seguimos con un espacio de preguntas, de debate, y pues ya hablé demasiado ya. Entonces, Estela, nos compartes para los que quieran hacer preguntas, o sí, la gente que está conectada. ¿Sí? Bueno. Alguien que nos... va. Se presentan, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Carola Anillo, soy de tercer semestre de licenciatura. Bueno. Mucho gusto, no nos conocíamos. Principalmente quería decir sobre, o sea, me pareció muy interesante el libro. Me leí gran parte, lo tengo en físico. Y bueno, es como ese fetiche que Frankenstein juzgó a la criatura por su físico, o sea, no dejó como que hubiera como una conexión entre ellos y una vez fue a juzgarlo. Y yo digo que, o sea, por eso él se volvió así. Porque digamos, ¿cómo me explico? Me puse nerviosa. Ya no me mire. Y también la parte en el que Frankenstein accede a crearle una compañera. O sea, eso es como, lo ilusionó y le dijo, sí, bueno, yo te voy a crear una compañera, esto y lo otro. Y después dijo, como, no, voy a crear una cadena de monstruos. Se refirió a él como un monstruo. Y hasta ahí lo dejó. Y, o sea, como que Frankenstein lo volvió así. Él no se volvió así porque quería. Él lo volvió así que lo juzgaron, por todo lo que sucedió. Y pues no obstante, toda su ira, o sea, ira comprimida, explotó y eso lo llevó al asesinato de su mejor amigo y la esposa de su mejor amigo. O sea, sí, en la noche, con la que se iba a casar, sí, Frankenstein. en la noche de bodas, sí, Elizabeth. En la noche de bodas la mató, eso. Y entonces, pues sí, o sea, lo juzgó sin ni siquiera conocerlo y no le dio la oportunidad de ser quien era. Entonces, ya, eso es todo. Gracias. Sí, como para darle lo que pasa, corazón, es que Frankenstein nos pone también a pensar la cuestión del rechazo que sentimos todos los seres humanos, porque yo pienso que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sido rechazados, quizás unos más, otros menos. La experiencia del rechazo. Pero la experiencia del rechazo, tenemos que sacarle provecho a la experiencia del rechazo, porque también a través del rechazo es que renacemos como el ave fénix, ¿no? Y eso nos da más fuerza para seguir también, ¿no? Por eso también Frankenstein es la invitación, hombre, a la hora de buscar pareja, no nos fijemos tanto en el físico, que eso es lo superficial, ¿cierto? Entonces, yo no entiendo por qué el dicho, lo importante es la personalidad, se convirtió en una frase de cajón. No es ninguna frase de cajón. Y es que es verdad, es como cuando uno se enamora. Claro, de pronto, uy, qué bonito, qué bonita, pero uno se enamora es de algo de interior de la persona, no sé lo que proyecta, o sea, no es algo físico en sí, ¿no? Entonces, sí, la pobre criatura de Frankenstein que fue rechazada a priori, ¿no? Pero todos los seres humanos somos rechazados en algún momento de nuestra vida y todos en algún momento de nuestra vida no recibimos el afecto que necesitábamos. Y después lo buscamos en las parejas y por eso es que nos va tan mal en las parejas, ¿no? Sí, es como a nivel psicológico, ¿no? Entonces es como la mujer que no tuvo la figura paterna
entonces después la proyecta en los esposos, en los novios que busca, y el hombre también proyecta en la mujer esa figura materna, y así en todo, ¿no? Entonces, por eso es que esas carencias afectivas de la infancia nos marcan el resto de la vida, ¿no? Entonces, por eso decimos esto, al encuentro de nuestras sombras, ¿no? ¿Sí? La idea es que no nos quedemos en las sombras, sino que busquemos la luz. La doctora Viviana Telles, ya un momento, ya te damos la palabra. ¿Ya? Listo, Doc, habla. Doctora Telles. Muy buenas tardes, ¿cómo están, profe? Muchísimas gracias por esta reunión tan linda y muy agradecida por este entonces, conocías, desafortunadamente lo poco o nada que uno conoce los años, es muy comercial, ¿no? Es un libro que veo yo que en los colegios como que ya lo están incluyendo en el plan lector y eso me parece fantástico. Profe, yo quería oír su opinión, pero antes hacerle un breve comentario que a mí el personaje me pareció un personaje muy tierno, perdónenme si de pronto exagero un poco, pero me pareció que a pesar de nacer de la descomposición, es una persona que en el fondo tenía buenos sentimientos, era noble, quería la amistad, quería ser amado, quería el contacto físico, de alguna manera lo enterneció al ver al niño cuando lo mató, a Justine, etcétera. Entonces me parece que en el fondo vuelve la teoría de que el ser humano nace bueno. En su esencia el ser humano es bueno, lo que lo puede volver malo o corromper es la misma sociedad o el entorno donde se desarrolla. Y segundo, me impactó mucho el tema del abandono del ser humano, el sentirse solo, definitivamente lo que usted nos decía, en algún momento que somos seres que necesitamos vivir en sociedad y convivir. Y tercero, el estigma del prototipo de la belleza ha existido toda la vida. De hecho, antes era más que ahora, me parece a mí, desde la época de los griegos, los romanos, el culto a la belleza era absolutamente preponderante en todos los aspectos. El que era feo era totalmente rechazado. Hoy en día, gracias a Dios, pienso yo que no estamos tan estigmatizados como antes, ¿no? Se le ha dado cierto valor agregado al conocimiento, a la parte cultural del ser humano y a lo que ha aprendido y lo que impacta en la sociedad por encima de su aspecto físico, a pesar de que existen reinados de belleza, bueno, etcétera. Pero afortunadamente hoy siento que es menos que antes, ¿no? Antes era una condena, sobre todo para las mujeres, ser fea, porque como no podíamos ni leer ni escribir, éramos anuladas en la sociedad, nuestra condena era ser feas o no poder procrear. Entonces siempre ese estigma ha existido, me parece que antes era más que ahora, ¿no? Y lo último, profe, no sé usted qué opina y todos los que están presentes, el dilema en esta novela es el punto ético, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en salud, yo soy médico. Entonces, ¿hasta qué punto el querer avanzar en la tecnología o el que quiera conocer un poquito más, uno puede llegar a pasar los límites éticos, empezando desde la creación del bebé probeta hace 40 años, creo, todo lo que hemos logrado avanzar y hemos pasado de pronto ahora con todo el tema de la fertilidad, el tema ético es muy agudo, ¿no? ¿Hasta qué punto por mejorar nuestra raza o nuestro bienestar podemos pasar un poquito el límite? Pues no sé usted qué opina, profe, de esa parte ética, cómo la ve usted, sobre todo en estos momentos en que hasta la medicina ya está abocada a la inteligencia artificial. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan? No, ¿no se escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, señor. Aló, ahora sí. No, pues gracias Viviana por tus comentarios. No, esta novela o sea, se conecta con tantos temas. Pues sí, definitivamente, y también es una novela que se relaciona mucho con el campo de la medicina, por supuesto, ¿no?
pues hay muchos debates éticos, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, cuando hablamos de la estructura de familia, ¿no? Yo tengo muchas diferencias con algunas cosas que hoy se han expandido, como por ejemplo la maternidad subrogada, que ahora le llaman, ¿no? O, Sí, sí, señor. como el alquiler de vientres, ¿no? Entonces ahora, a ver, yo parto que la base de toda familia debe ser el amor, independientemente si es hombre, hombre, mujer, mujer, ¿no? Pero de todas maneras, a mí, por ejemplo, si hay cosas que a mí me cuestionan, ¿no? Porque, pues, qué rico ser uno producto del amor, ¿cierto? Pero entonces, no sé, a mí eso también a mí me cuestiona a veces, por ejemplo, entonces, como tengo harto dinero, o bueno, ustedes quiero un hijo, entonces, pues nada, compro el óvulo de aquí, entonces con mi espermatozoide alquilo un vientre y ya tengo ya el hijo, ¿no? O sea, a mí eso me parece, o sea, todavía, de pronto yo soy un ignorante, yo no he leído mucho al respecto, pero me parece que, no sé, o sea, de todas maneras la estructura, o sea, familiar me parece como que sí, el amor es la base, pero hay cosas que de todas maneras como que a uno de todas maneras lo ponen a pensar, ¿sí? O sea, porque se pone como la vida, como si un ser humano fuera como eso, como si se mandara a hacer un muñeco y nos llegara en una caja ya hecho y no sé, eso me genera cosas y entre muchos otros temas, ¿no? Entonces, pues Frankenstein, como es una pregunta, es una reflexión acerca de la vida, pues nos pone a pensar indudablemente y a preguntarnos una cantidad de cosas acerca de lo que es la condición humana, pero siempre entender cómo el amor está ahí, ¿no? O sea, el amor en la forma que sea, ¿no? ¿Sí? Cómo el amor es ese oxígeno que nos permite ser humanos, ¿sí? El dar amor y recibir amor también, ¿no? Entonces, la cuestión va como por ahí y muchas otras cosas que tú hablas, pero pues que ahorita por el tiempo no nos alcanza, pero que seguiremos hablando en nuestro ciclo con las otras novelas. Muchas gracias, profe. Por acá en el, perdón, me llegó justo un mensaje. Por acá en el MID, Heidi Yurani García nos dice, ya del área de tesorería de la Corpas, dice, no es una pregunta, pero sí es lo que pensé cuando leí el libro. La criatura, a pesar de no ser humana, tiene nuestros mismos defectos o cualidades. Siente el rechazo, la falta de amor, envidia. No solo es el reflejo de Frankenstein. Pienso que ella quiso transmitir lo que sentía como mujer en esa época. Es por eso por lo que uno puede sentirse identificado de alguna manera con la forma de reaccionar de la criatura. Muchas gracias, Yurani. Allá hay más por acá, preguntas. por acá, luego por allá. Ah, y Víctor tiene levantada la mano, pero dame Sí, un momento, Víctor. sí. Escuchamos un par de estudiantes. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo leí... Acerca más el micrófono, por favor. ¿Listo? Es que es raro. Bueno, yo leí, ¿sí? Leí un resumen y pues saqué varios apuntes que me parecieron muy interesantes. Sí. Y bueno, lo que más me llama la atención es que para la autora no solo era aterrador el hecho de que asesinaran, mataran o que la historia fuese basada en un contexto oscuro, sino que lo aterrador era que un personaje o que un hombre intentara replicar al creador del mundo. Y pues textualmente yo lo escribí y dice, absolutamente horrorosos deberían ser todos los intentos humanos de imitar la fabulosa maquinaria del creador del mundo. O sea, no solo es aterrador, o sea, lo que ya mencioné, que fuera así o súper oscuro o no, qué miedo esto, sino que lo aterrador es intentar de pronto ser más que Dios o de pronto intentar o hacer algo pues que realmente le terminó saliendo mal. Y ya, es eso. Gracias. Pasemos de una vez, sí. De una vez escuchamos la otra estudiante. Por Ah, ahí, ustedes también, yo vi una por acá.
Ya. Y una vez las 4. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Ah, bueno, pues sin palabras, ¿no? Pues, la verdad me gustaría como tocar, digamos, algunos puntos que están afectados, digamos, durante la obra, que me parecen como importantes, digamos, lo podemos asociar como, pues yo sé, pues puede que todos, ¿no? Pero pues yo lo asocio, digamos, como con mi vida, pues sí, como pues algunas partes de mi vida, digamos, partiendo desde el punto de que, pues esta, o sea, la premisa de esta obra es como amar y ser amado, ¿no? Pero, pues, y pues, digamos, cogiendo como un apartado que yo leí ahí en la diapositiva que dice que, pues, si las inversiones del ser humano son lo que lo van a llevar como a su fin. Entonces, eso, pues, lo podríamos ver como desde una perspectiva del karma, digamos, los padres con los hijos, dicen que algunos hijos son el karma de los padres. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, digamos, no sé, en algunas familias, pues se puede ver que, no sé, como que el rechazo empieza desde el núcleo, ¿no? Y eso repercute en la sociedad, lo cual es como que pues, uno está todo rayado desde la familia y en la Claro. sociedad te encuentra personas que dicen, no, me voy a rayar más. Entonces, pues sí, entonces digamos, también como digamos, teniendo en cuenta eso, podemos notar que digamos, yo siento que digamos, bueno, el profe comentó algo de la sombra, ¿no? Que digamos, el monstruo que creó Frankenstein, bueno, Víctor, era como, de cierta manera, como la sombra de él mismo. Entonces, como que siento que, digamos, cada uno a lo largo de nuestra vida tenemos cosas, tenemos como cosas que nos rayan así, traumas de pequeños, no sé, relaciones. Y a lo largo de nuestra vida, pues no se puede que sea antes, durante o ya después, tenemos que estar como cara a cara con la sombra, cosa que es muy difícil porque es como afrontar traumas, situaciones que a uno lo hirieron en algún momento, pero pues de cierta manera hay que hacerlo porque pues, no sé, yo creo que desde ahí pues parte como, no sé, es como un quiebre en el que pues un antes y después, cuando como uno empieza a pues ver como todos esos traumas, como a sentirlos, ¿no? De cierta manera decir, bueno, le estoy haciendo cara a lo que no le hice cara anteriormente porque pues no sé, era muy doloroso. Entonces siento que pues no sé, esta obra es como reflejarnos de cierta manera. No sé. Claro. Ah, Y una vez por acá. ¿cómo funciona? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, pues mi comentario, bueno, en pregunta, es como con quién es más fácil sentir empatía mientras que lees el libro, porque es que digamos, yo decía, pero en unas partes me sentía como que me identificaba, bueno, me sentía como empatía con el monstruo, otras veces contra Víctor, es como muy confuso porque uno generalmente es como que siente empatía por el bueno de la historia y quiere la caída del malo, pero como que en este libro uno no ve eso, uno como que no sabe quién es el bueno, quién es el malo, quién quiere que pierda o quién quiere que gane, porque digamos, en el profesor de Víctor, en el caso de este doctor, del creador, es como que es muy complejo porque digamos, tal vez era un hombre asustado por lo que él creó, o sea, simplemente se dejó llevar por ese miedo y por eso es que lo rechazó tanto, como que estaba asustado, y uno asustado hace muchas cosas que no debería hacer o siente cosas que no debería sentir, y en el caso del monstruo, pues él solo quería como sentir ese afecto humano de siempre. Entonces, para mí fue muy problemático como saber quién es el bueno y quién es el malo en esta historia, porque fue muy confuso, o sea, fue como una doble moral ahí. Muchas gracias. Respira. Bueno, pues digamos como mi aporte, pues sería, digamos que yo pienso que de alguna u otra manera el monstruo le quiso transmitir a su creador lo que él sentía mediante acciones, porque digamos la criatura se sentía muy sola y como que siento que de alguna u otra manera la criatura anhelaba como la vida de su creador, ya que su creador tenía como, pues no sé, como que lo quieran, que lo amen y la criatura no lo tenía. Entonces simplemente siento que la criatura al haber matado a su esposa le quiso transmitir a su creador lo que él sentía con la soledad, estando solo. Entonces siento que fue algo que le quiso transmitir y ya. Vamos a llevarle al profe
y luego, tú también. Espérame para darle la palabra a Víctor también. Profe, con respecto de tus estudiantes. Sí. Aló. Bueno, no, ustedes hacen análisis muy interesantes y qué chévere que los compartan. Pues respecto a lo que decía Laura, ¿no? Pues por supuesto que leer Frankenstein es leernos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con Frankenstein o con su criatura? ¿Con quiénes somos, no? Lo que sí es cierto, y entonces si yo parto, o sea, si eso es un reflejo de lo que soy, tenemos que pensar y aceptar que tenemos que vivir la oscuridad para llegar a la luz. O sea, no llegamos a la luz sin pasar por la oscuridad, ¿sí? O sea, no es que venimos a este mundo aquí a pasarla bueno y todo es perfecto y todo es color de rosa, porque el crecimiento espiritual del ser humano se da en los momentos de oscuridad. Olvidémonos que nosotros como seres humanos crecemos cuando estamos bien. O sea, nosotros tenemos que sufrir, nosotros tenemos que tener pérdidas. Ahí es cuando se demuestra de qué es que estamos hechos. Nosotros no crecemos cuando todo va bien y la sociedad, la cultura nos ha metido que tenemos que estar bien. O sea, pues claro, qué rico estar bien y tranquilo, pero el ser humano, o sea, crece es en los momentos de oscuridad, en las pérdidas, cuando la vida te pone al límite. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a matar o vas a seguir luchando? ¿De qué muestra de qué es que estás hecho? Entonces es una lucha constante, o sea, hay que pasar por la oscuridad para llegar a la luz, ¿no? Que es por eso es que la muerte no es opuesta a la vida, porque para que haya vida tiene que haber muerte y la muerte lleva a la vida, ¿no? O sea, es algo difícil de comprender en nuestra cultura, pero que la India, por ejemplo, las culturas orientales se entienden muy bien, ¿sí? Y eso también nos lleva, Laura, a pensar esas carencias afectivas que hemos tenido de parte de nuestros padres, porque sin duda alguna la influencia más poderosa, y lo dicen los psicólogos del ser humano, es la figura de sus padres. Hayan o no hayan estado, ahí está. Es cómo encontrar la luz pasa también por encontrar el perdón hacia los demás, porque es como mientras no sanemos la relación con nuestro padre y nuestra madre, como que no podemos avanzar. O sea, el perdón es necesario para avanzar en la vida, porque es como una espinita o es como un obstáculo que nos permite seguir. Entonces, el perdón es como la liberación de ese peso, ¿sí? Y hay que ver en la obra de Frankenstein, porque dice, ahí se nota que la criatura, Frankenstein muere, pero la criatura queda vivita, y ella dice que bueno, ya murió Frankenstein y que ya él después acabará con su vida, pero quedó vivo, ¿sí? Pero no nos muestra, o sea, o de pronto, o sea, realmente si la criatura perdonó o no perdonó a Frankenstein, quizás sí, quizás no, de pronto no sé. O sea, si la criatura de Frankenstein, si ya murió el creador si murió Frankenstein, pues fácilmente esa criatura pudo haberse escondido, no sé, a las montañas y ya pues vivir en soledad, porque qué más, pero como que también eso, bueno, ¿y será que la criatura perdonaría o no perdonaría a Frankenstein? Bueno, y cómo necesitamos el perdón con las personas también que nos han hecho daño, y por eso también encontrar la luz, Laura, implica también, y me estoy metiendo ya en otras cosas ya a nivel espiritual, pero encontrar la luz dentro de nosotros implica también darle las gracias a esas personas que nos han hecho daño y que nos han llevado a la oscuridad, porque fue a través de esas personas que nosotros podemos descubrir otras cosas y pudimos avanzar en la vida, ¿sí? Bueno, y respecto a lo que decía Camila, ¿no? Pues sí, o sea, a veces nos identificamos con Frankenstein o con la criatura porque el bien y el mal habitan en el ser humano. Y a eso es que nos va a llevar Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson, de Robert Stevenson, porque esta novela nos viene a hablar de eso, de cómo el bien y el mal habitan en el ser humano.
Pero por eso desde el Génesis también nos fue otorgado el libre albedrío, ¿no? ¿Cuál es el camino que debemos escoger? Pues uno decide, ¿sí? Tú decides, ¿sí? ¿Cuál es el camino que quieres escoger, no? Y yo pienso que la mayoría de los seres humanos sabemos muy bien el camino que queremos escoger, ¿no? Entonces, pues nos lleva a eso, ¿no? Sí, de cómo esas dos fuerzas habitan dentro de cada uno, ¿no? Todos los días, 24/7, pero uno mira la vida y como que la vida lo lleva más hacia el mal que hacia el bien, ¿no? Sí. Bueno, porque si yo digo que quiero ser buena persona, tengo que trabajar, no es solo decirlo, es trabajarlo 24/7. Si yo digo que quiero crecer espiritualmente, eso no es nomás decirlo, eso tengo que trabajarlo todos los días. No es solo leerme un libro sagrado, es cómo lo llevo a la práctica todos los días, cómo me relaciono con los demás, cómo trato a los demás. ¿Y será que trato a los demás por su físico, por su apariencia, o si me detengo a ver la esencia de los demás? Bueno, entonces como la canción de Andrea Echeverry, ¿no? Mira la esencia, no las apariencias, ¿no? Bueno, esto nos lleva a muchas cosas. ¿Sí? Sigue Víctor. Víctor, ¿tienes la palabra? Víctor. Buenas tardes a todos. Víctor. Buenas tardes. No, yo quiero felicitar al profesor por esa exposición tan maravillosa. Creo que abordó todos los temas de esta maravillosa novela, que son inagotables. Lo único que tengo para decir es que, bueno, yo estoy un poco obsesionado con la poética literaria y la estructura de esta novela me dejó sin palabras, ¿sí? O sea, cómo pasa de las cartas de Walton a la voz de Frankenstein, a la voz del monstruo, y nos ponen los zapatos de cada uno desde distintas perspectivas. Esto me encantó. Y por último, bueno, su merced mencionó pues como las películas, pero es que Frankenstein es un ícono de la cultura popular, o sea, el planeta entero sabe quién es Frankenstein, ¿sí? Hay dibujos animados, hay muñecos, aparecen cuadernos, camisetas, bandas de rock utilizan al monstruo, o sea, esto es un fenómeno, ¿sí? Global. El impacto en la cultura popular es bastante impresionante esta novela. Y por último, ya lo acabó de mencionar usted, ¿no? El monstruo como reflejo, que creo que lo vamos a ver un poco más en detalle en Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Pero no, profe, felicitaciones, para no extenderme más. Bueno, una última cosa. Le comenté la semana pasada que existe un libro de William Ospina que se llama El año del verano que nunca llegó. Recomendadísimo para los que quieran saber del génesis de Frankenstein, de Drácula, y cómo se originaron estas ideas por allá en una villa en Suiza, con un fenómeno climático, todos encerrados, tipo pandemia. Entonces, muy chévere para los que quieran leer ese libro, es buenísimo. Y los que estén interesados en la historia. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Víctor. Pues efectivamente, Frankenstein se convirtió casi que en un arquetipo de Occidente, ¿no? De ahí pues su influencia y que haya sido llevado a series de televisión, en películas, y que también sea la inspiración para otras obras de literatura, directa o indirectamente, ¿no? Pero lo importante aquí es obviamente entender quiénes somos, ¿no? O sea, qué es el ser humano, ¿no? Cómo nos identificamos y cómo proyectamos esa sombra en los demás. Y yo por eso quiero, volvemos otra vez, por favor, a la presentación, para cerrar esta sesión. ¿Quién falta? Por supuesto. Muchas gracias. Profe, quería agradecerte tu invitación que me hiciste, creo que el jueves o viernes, a esta tertulia. Faltó tu hija.
por ahí vino, pero está en clase. Profe, gracias infinitas porque lo disfruté mucho. Fue una maratón que tuve este puente para leerlo, pero me encantó las cartas que escribía para saber de su familia, para comentar la redacción, me ubiqué. No lo había leído, lo había visto en muchas películas y muchas escenas de terror y las películas que pasan de terror modernas, contemporáneas, pero lo disfruté. Mil gracias. Es un personaje que solo pide amor. En un pasaje en el que él se atreve a hablar con un señor cieguito, no recuerdo cómo se llama, que salen los sí, chicos. con ¿sí? la familia, Con la familia, donde aprendió la lengua. Y aprendió los buenos modales y el Sí. concepto de familia y sobre muchas culturas. Él es lo que demuestra que los seres humanos podemos ser autodidactas, aprender de otros buenos modales, y él quería tener amor, servía a esa familia, le llevaba su leña en las noches, hacía lo mejor que podía. Era un ser humano, bueno, un ser creado excelente que quería dar lo mejor de él, pero que siempre lo interpretaban por su feura, por su fealdad. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por ese recomendado. He disfrutado de tu exposición y a todos por acogerme. Pues no pertenezco a la universidad, pero estoy feliz. Y haces parte. Gracias a ti por venir, y la universidad es el espacio para la sociedad, debe ser un espacio abierto para toda la sociedad, y qué rico que estos espacios sigan creciendo, ¿sí? Porque para eso es la universidad tiene que ser la escuela de la vida, y este encuentro nos habla de la vida, porque hablar de literatura es hablar de la vida. Si la literatura no habla de la vida, entonces no es literatura. La literatura tiene que mostrarnos quiénes somos como seres humanos. Y con tu comentario, pues sí, esa criatura busca ser amada, busca brindar amor, ¿cierto? Pero notemos también cómo a veces le hacemos tanto daño a esas personas que decimos que amamos, ¿no? Eso también nos pone a pensar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer este cierre con las siguientes frases que salen de Frankenstein, que se convierten en universales y que nos ponen a pensar, a reflexionar y a relacionarnos, a pensar nuevas formas de cómo relacionarnos con los demás. Y estas frases son las siguientes. La pasión de poseer alcanza la mayor de las grandezas y ahoga la nobleza de los sentimientos. Seguimos. No hay enemigo peor que el propio yo. No hay nada más triste que la soledad del ser humano. No es la apariencia de un ser lo que debe determinar la forma en que nos relacionamos con él. Cada vida tiene un valor propio. Y finalmente, la humanidad se mide en la forma en que tratamos a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos volver a verlos por acá, no solo en este espacio, en todos. Increíble que puedan hacer esa reflexión tan grande desde la humanidad, desde los jóvenes que son, y acá los estaremos esperando a todos. Y a ti también, ¿no? A todos. Muchas gracias. Gracias.